Pero ahora este podcast es mío ya. ¿Es tuyo? Sí. Interpretas vos. Si tuvieras que hacer una primera pregunta. Bueno, diría, ¿cómo has terminado aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Podemos irnos muchísimo más atrás, pero diría que es la manera en la que veo que termina tu viaje, estás llegando al final de este recorrido y un poco es una devolución o un intento de devolución mío de agradecimiento por ser la persona que me ayudó a iniciar mi viaje. Wow. Entonces, si tengo que ponerlo como en palabras, es tratar de devolverte el gesto de te doy la despedida en ese viaje. Bueno, al final siempre son viajes que arrancan y terminan, eh, pero en agradecimiento por ayudarme a arrancar mi camino. Bueno, si bien es bonito, es un gesto precioso y yo no hago nada para recibir cosas a cambio, te lo agradezco mucho, es muy bonito y compartir contigo aquí es magnífico. Así que te devuelvo tu podcast, puedes empezar como quieras. Arrancamos. Bueno, arranco siempre con el aplauso, pero esto lo dejo y arrancamos así. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quería tu mejor versión, un podcast donde junto a invitados, sus historias y experiencias, tratamos de encontrar un camino en qué es lo que haría nuestra mejor versión. En este episodio estamos junto a Jorge de la Rosa y amigo, primero es un placer que estés acá, de verdad, y siempre trato de que el invitado sea quien se presente, cuente su historia, sus títulos, logros académicos o lo que sea que se le venga a la cabeza a la hora de definirse o plantearse quién es. Pero voy a hacer primero una introducción. Fuiste, justo como dije antes, la persona que me ayudó a iniciar mi camino, me ayudaste a romper un montón de miedos, de creencias y quizás fueron charlas muy breves las que tuvimos, pero nos conocimos en una carrera donde hasta creo que yo nunca había tenido la confianza de que iba a ir a ganar y después de ese día con vos y con Esteban logré tener esa confianza y después, bueno, decanto en el podcast un montón de cosas, pero sos una gran persona, transmitís luz y eso no creo que pueda ir en ningún título o máster académico. Pero si tenés que presentarte vos, ahora sí, ante alguien que no te conoce, ¿qué le dirías? Wow, muchas gracias, querido. Qué presentación tan bonita, ¿no? Y qué bonito estar aquí y sentir esos nervios, ¿no? De la cámara. Estábamos ahora recién hablando en el backstage, digamos, y estábamos tranquilos y ahora es ponernos aquí delante y ya nerviosismo, ¿no? Pero, ¿qué te diría? Primero te diría que yo creo que no fui la persona que te ayudó a iniciar el camino. Yo creo que fui otro eslabón más, ¿no? El camino, aunque tú no lo creas, ya lo iniciaste hace mucho tiempo previo a ese momento, pero sí fue un momento bonito coincidir ahí, una grata sorpresa conocerte y que ahora podamos estar compartiendo esto, pues es muy lindo, ¿no? Para presentarme, bueno, podemos hablar un poquito de títulos académicos. Soy profesor de educación física, aunque ya no ejerzo, la idea es no volver ahí porque es una etapa cerrada, pero bueno, soy profesional deportivo de formación. También soy coach de formación y bueno, hay másteres ahí de rendimiento deportivo, de todo relacionado con el deporte y al final también con el tema de la mente, temas emocionales, mentalidad, que es lo que a mí me ha tocado experimentar y me ha tocado aprender acerca de ello para poder sentirme mejor en mi vida, ¿no? Que al final es lo que todo el mundo buscamos, sentirnos bien, hacer lo que nos gusta y sentir que estar en este planeta vale para algo, ¿no? Ahora, no me gusta definirme con etiquetas y demás, pero esta mañana no sé por qué me vino a la mente, me he levantado muy alegre, muy feliz, con muchas ganas de disfrutar y gastar este día, y me venía la palabra creador. Pero no creador solo de contenido, no creador, no sé, de algo específico, sino un creador. La palabra sería creador de oportunidades, creador de contenido, creador de momentos, creador de experiencias, que es lo que ahora charlaremos, pero hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Hacia dónde voy, ¿no? Creo que hacia dónde voy es a crear espacios, crear experiencias, crear momentos, crear contenido que me hagan conectar con mi yo más profundo, me hagan disfrutar cada momento compartido con otras personas y en mi propia experiencia de lo que disfrute, ¿no? De los viajes, de las carreras, de todo, y cree esas oportunidades también para otras personas que las necesitan en este momento y no lo saben o no saben
cómo salir de sus situaciones emocionales y aprovechar todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he aprendido para ponerlo en valor y crear esos espacios y esas experiencias que transformen al mundo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo estoy enfocando todo en el tema deportivo, en el tema de las carreras, de las rutas de montaña, siempre relacionado, ¿no? Con ese ámbito. Me dedico a ir a carreras, a correr, crear contenido, grabarlo, mostrar ciertas realidades distintas a lo que estamos acostumbrados a vivir cuando vamos a una carrera, que es voy, corro, me dan una medalla y me voy, y yo voy un poquito más allá con historias, ¿no? También entrevisto personas que tienen, bueno, situaciones de vida que son dignas de contar y darles un espacio, ¿no? Para que lo puedan hacer. Me gusta hacer lo que yo siento en cada momento que me motiva, me apasiona y digo, wow, esto debe ser increíble poder experimentarlo, ¿no? Así que digamos que ese es un poco el mood en el que me muevo ahora mismo y quién sabe, ¿no? Hacia dónde me llevará la vida, ¿no? Al final es ir observando bien las señales y ir transformando, ¿no? Hace 4 o 5 años era inviable que yo estuviera hablando de esto contigo aquí y ahora lo estamos haciendo. Así que sí, eso sería un poco mi, no sé, me he extendido mucho ya, ¿no? En la presentación, pero sería mi presentación. Increíble, no, no, sabes que no hay límite de tiempo, no hay nada. Ok. Si tenés que por ahí hacer un recorrido un poco por tu camino y como lo dijimos, ¿qué te trae hoy acá? ¿Qué te trae hoy acá? Bueno, una serie de circunstancias, creo, provocadas por mí mismo, por mi propio deseo de mejora, mi propio deseo de experimentar ciertas cosas concretas, como son en este caso, bueno, vivir de lo que me apasiona, del deporte, de la montaña, del compartir experiencias, de grabar, de crear contenido, de crear documentales potentes. Es un poco, luego lo concretaremos más, seguramente me preguntes por eso, pero es un poco hacia dónde va mi vida y el universo conspira para que eso suceda y seguramente pues esto es otro pasito para que eso suceda. Pero bueno, venimos también de romper ciertos paradigmas, o vengo de romper ciertos paradigmas dentro de mí, porque yo tenía una vida, pues bueno, digamos socialmente muy dentro del patrón, ¿no? De pareja estable de muchos años, un trabajo fijo como funcionario público, como maestro de educación física, una posición para toda la vida. Es una plaza que yo me gané estudiando y no me la podía quitar nadie, digamos. Abandonar esa vida que no me hacía sentirme bien, no me hacía sentirme tranquilo, irme a dormir tranquilo y decir, wow, lo que estoy haciendo me apasiona, ¿no? Y también me arrastró eso a una depresión y a una situación que era insostenible, porque ya en un cierto momento se cruza un pensamiento suicida inconsciente, ¿no? Y uno dice, ¿qué ha pasado aquí? Te quedas pensando, ostras, yo no quiero esto, a mí me encanta vivir, a mí me encanta sonreír, a mí me encanta abrazar. ¿Qué está pasando, no? Y entonces ahí en esa vorágine uno decide buscar. La palabra sería buscar. Terapia psicológica, libros, cursos. Buscas, ¿no? Con el tiempo te das cuenta que estaba todo dentro y no había que ir a buscar nada, pero claro, si no realizas esa búsqueda, no puedes llegar a encontrar ese tesoro interior, ¿no? Y esas ganas, yo creo que las ganas de querer estar bien, las ganas de querer disfrutar cada segundo de vida, de querer encontrar lo que me apasiona, que hace unos años yo ni lo sabía que era esto, pues eso es lo que me trae aquí, ¿no? Eso produjo una cascada de situaciones que ha sido maravillosa, sobre todo en este último año, ¿no? Que he estado en el proyecto Corriendo hacia el Vacío, que hemos estado en muchos países corriendo carreras y viviendo unas experiencias transformadoras increíbles. Y bueno, te conocí ahí en Tandil, en una carrera, coincidimos y las charlas fueron súper agradables, conectamos y cuando dijiste que estabas haciendo este podcast, pues por supuesto que me encantó la idea de poder estar aquí y así es un poco el resumen, ¿no? que nos trae aquí. Qué increíble. Me gusta, me gusta todo ese pasaje, pero me gustaría también poder saber cómo fue tu primera experiencia o cómo es la experiencia en conectar con el deporte o el running. ¿Venís de una familia que realiza deporte? ¿Cómo es ese origen? Si bien mi familia siempre ha realizado deporte,
Yo siempre he estado conectado con él porque acompañaba a mi padre. Él jugaba frontenis hace mucho tiempo. No sé si existe aquí el frontenis. ¿Cuál es? No sé. Una pared, Ah, sí, sí, sí. una pelota de goma amarilla y es golpearla con la raqueta y tienes que ir devolviendo. Creo que se llama o squash o frontón o Frontón sería. frontón. Squash es el que es más pequeñito. Claro, entonces es frontón. Frontón, ¿no? Bueno, frontón, él jugaba eso, lo hacía bastante bien. Mi hermano, que me saca 9 años, era mucho más mayor en aquella época que yo era pequeñito, también lo practicaba. Entonces íbamos todos al club de campo, mi madre también, nos paseábamos por allí y yo aprovechaba el tiempo que ellos entrenaban, estaban en un club que jugaban a buen nivel, pues yo iba jugando a fútbol con otros niños de otras familias que iban al club o a tenis o lo que sea, siempre estaba conectado, ¿no? Y desde los 6 7 años yo inicio en el mundo del balonmano, en el mundo del handball, que estoy ahí hasta los 29, no, 29 no, que va, mucho más, hasta los 32, hace cuestión de un año y medio que terminé, ¿no? Que dije, hay que cerrar esta etapa. Entonces siempre he estado ligado a eso. Mi padre es deportista, a mi madre le gusta mucho caminar, el tema de Camino de Santiago, todo esto siempre le ha gustado mucho y se mantiene activa. Y ya una vez que uno se engancha al deporte, pues ya no lo suelta, ¿no? Es como un, no sé, ha sido un hilo conductor que siempre ha estado en mi vida e incluso ha motivado mis estudios académicos y siempre lo he ido desarrollando, pero de una forma muy diversa. O sea, a mí me gusta ir a jugar a pádel, me gusta ir a jugar un partido de fútbol, me encanta ir a la montaña a correr o mañana a la maratón de Buenos Aires, no sé, muy diverso. A mí me gusta practicar deporte. De hecho, paso por algún lugar que están jugando un partido de tenis y digo, "Uf, me encantaría quedarme a jugar el partido de tenis". O sea, siento esa conexión con cualquier tipo de deporte y yo creo que al final es una conexión con el propio movimiento con la sensación de emplear la energía en algo que sientas esa adrenalina y esa diversión y que además te hace sentir bien, ¿no? Pero me preguntabas por el tema del running, yo lo descubro en esta fase de caer en esa depresión con 27, 28 o 29 años más o menos, en el que yo ya estoy colapsado un poco del tema del handball porque es un deporte más competitivo, es un deporte en el que te estás peleando contra otro equipo y hay golpes, hay agarrones, hay arañazos, solo vale ganar. Entonces, esto desataba en mí una versión que no me gustaba mucho, porque aparte yo utilizaba ese deporte, la cancha, para sacar frustraciones. Entonces me peleaba mucho, me expulsaban, aquí donde me ves tranquilo, ¿no? Y Ujú. me peleaba con todos, con el árbitro, con el entrenador, con todo el mundo. Entonces llegó un punto que ya estaba cansado de ir a mi casa y decir, pero otra vez, ¿por qué? El otro ya piensa que estoy loco, aquel piensa que tal. O sea, no, a mí no me gusta esto. Entonces, en esa transformación yo descubro la montaña porque mi familia, tíos, etcétera, les gusta mucho salir a hacer rutas y yo me iba uniendo a esas rutas y empecé a hacerlo solo. Me iba 5 o 6 horas a caminar solo y dije, wow, esto es diferente, porque esto es quietud, esto es ir caminando, es escuchar un pajarito, es tal, nadie me molesta, no me gana nadie, no gano a nadie, o sea, no necesito competir con nadie. Y me apunto a una carrerita porque en mi pueblo hay un familiar mío, un primo organiza una carrera y siempre, bueno, nos apuntábamos sin entrenar, sin nada, calambres por todos los sitios, pero lo típico que lo hacen en el pueblo, pues venga, vas ahí. Y yo ahí era feliz, me daba igual que me adelantara uno, que me adelantara otro, que quedara el último, o sea, me da igual, no buscaba mis tiempos para nada. Entonces ese cambio o ese contraste tan grande entre una competitividad, o sea, una competición tan heavy y un me da igual todo, algo dentro de mí dijo, el camino ahora va por aquí, va por buscar esa tranquilidad. Entonces me fue enganchando. Ya la carrerita de mi pueblo pasó a ser la carrerita de al lado del pueblo de al lado. Pues vamos a correr. Ahora aquella. Y un día, bueno, voy a hacer un vídeo y lo grabo. Y de ahí descubro un libro de Pitufolo, otro de otro chico, los leo y digo, uff, estas sensaciones que ellos describen, yo quiero sentirlas. Voy a apuntarme a una carrera más larga, no sé, 50, 60 kilómetros. Y la preparación, hasta los 60 kilómetros y algo te iba moviendo, ¿no? Y grabé ese primer documental y fue bellísimo. El hecho de cómo lo experimenté yo, cómo me abrí, cómo conté un poquito el tema de que estaba pasándolo mal con la depresión.
Y el recibimiento que tuvo ese primer vídeo, que yo con, no sé, que podía tener 200 suscriptores en YouTube, tuvo 6.000 o 7.000 views el documental, que es una barbaridad para tener ese rango. Y lo bueno que fue, dije, uy, aquí está sucediendo algo. Aquí esto va por un camino que puede ser interesante, ¿no? Entonces me empecé a dedicar más de pleno ahí. Ya había buscado entrenador, empecé a entrenar, fui combinando con el handball, lo cual me arrastró muchas lesiones y muchas cosas porque son deportes totalmente distintos. Yo preparaba ultradistancia, o sea, con lo consiguiente es totalmente cero explosividad. Y lo otro, te metes en una pista y es 100% explosividad y lo pasé un poquito mal en eso, porque a mí el handball me encanta, es un deporte que me encanta, pero bueno, hasta que llegó este punto de quiebre y dije, ya terminó, ya tengo 33 años y ya mis compañeros se lo dejan también, mis amigos de toda la vida. Me focalizo directamente en el running y de vez en cuando ya haré otro tipo de deportes, pero vamos por aquí. Así que es relativamente pronto que surgió. Si hoy, siendo canal de, bueno, para tus viajes, para tus experiencias, para tus proyectos, pero también siendo en ese momento como un medio salvavidas, si tenés que definir o ponerle un qué significa el running para vos, qué significó y qué significa hoy. Es una pregunta que creo que no me han hecho nunca, es una buena pregunta. Significó en aquel momento otra forma, descubrir que existía otro camino. Entonces podríamos decir, me viene algo como una puerta de entrada a otro mundo distinto de mí, a una dimensión distinta de mí, que es la paz, que es la quietud, que es la conexión con el ser. Si bien el handball me desconectaba y me llevaba a ese punto egoico y a esa competitividad, esto me demostró que había otra versión de mí que yo desconocía, que estaba ahí y que necesitaba ser descubierta para lograr otros objetivos mayores, ¿no? Entonces en aquel momento fue eso, una puerta de entrada a otro mundo. En el que significa ahora, yo diría que es una filosofía de vida, un estilo de vida. O sea, es la excusa para mantenerme en forma, es la excusa para conocer otras personas, es la excusa para orquestar mi mundo laboral, no sé, es algo muy importante. Pero esto no quiere decir que en otro momento sea otro deporte o sea otra cosa. O sea, sigue siendo una herramienta que me ayuda a vivir plenamente mis días y a vivir presente y que le dan un sentido a lo que hago. Entonces, creo que va por ahí. Dijiste algo que me pareció muy importante, pero siendo humano, al igual que todos, y tenemos tantas creencias arraigadas, el hecho de encontrar algo que por lo menos te muestre que hay otra forma, después supongo que se aplicó en todas las áreas de tu vida, mismo venís de una formación académica, después terminar ejerciendo, y durante tantos años encontraste otra forma y te animaste a probar otras cosas. Em, Sin meternos todavía en este tema, pero sí queriendo saber y conocer una respuesta, ¿terminaste saltando al vacío? Terminé saltando al vacío, por supuesto, y además de forma literal. Terminé corriendo hacia el vacío, ¿no? Fíjate que el hecho de descubrir el mundo de la montaña, el mundo del running, hizo que, sí, que de alguna forma algo dentro de mí buscara otra realidad. Algo dentro de mí, ese niño interior desesperado de tanto sufrir, de tantos años de padecer, incluso sin darme cuenta que estaba sucediendo, dijo, hay que saltar, hay que tener fe, pero yo quiero encontrar otra solución. No sé, hay que animarse a hacer otras cosas porque esto no está funcionando. O sea, esto no está funcionando. Así que con mucho miedo, pero yo buscaba y buscaba y buscaba. Me costó mucho saltar al vacío. O sea, no es algo de la noche a la mañana que uno diga, ala, ya está, lo dejo todo y salto. No, me costó fácilmente 3 4 años agarrado a mi trabajo y muchos miedos de soltar lo monetario, de soltar
esa posición que todo el mundo o la mayoría anhela en un país como España, en este caso, de un puesto fijo para toda la vida, esa seguridad. Ostras, ¿qué pensará la familia? Son muchos años de terapia para transitar eso, para tú ir ganando esa autoestima hasta que llega un punto en el que dices, mira, me da miedo, pero ya me da igual. Antes me daba miedo y le hacía caso al miedo, ahora estoy aquí. Me da miedo, pero yo quiero ver qué sucede. Yo quiero saltar hacia ese vacío. O sea, no es algo que, en mi caso, no es algo que fuera, boom, de la nada, ya está. No, a mí me costó. Y me costó indagar y me costó estudiar mucho de cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, por qué yo siento lo que siento. Y eso sí, me llevó a buscar otra alternativa. Y la encontramos. Hmm. Em, si tenemos que por ahí definir un poco qué es ese vacío, ¿qué veías en eso que te llamaba para poder lograr dejar todo lo que hasta ese momento considerabas seguro o estable? Yo siempre digo que había una voz interior dentro de mí en esos momentos tan oscuros que me decía, yo voy a vivir pleno, desapegado absolutamente de todo y de todos, parejas, etcétera, familia, lo que sea, y haciendo lo que me gusta. Esas tres cosas. No sé de dónde salía esa voz, no sé si era yo, si era mi alma, si era Dios, no lo sé, pero yo siempre sentía eso. Al mismo tiempo que sentía un vacío profundo, una desesperación, ansiedad, caer en ciertas cosas para intentar, no sé, sentirte bien, huir de las emociones, pero siempre estaban esas tres cosas. Yo voy a ser así, yo voy a sentir así, yo voy a vivir así. Y eso es, creo yo, lo que a lo mejor buscaba en esa nueva vida, ¿no? Porque al final buscas dejar atrás un pasado que te está pesando, quitarte esa mochila y dejarla a un lado ya y decir ya no puedo más con ella, ¿no? Una mochila de que te vean como lo que no eres, como lo que no te gusta, no sé. Quería demostrarme a mí mismo que había otra faceta de mí o que en otro lugar podía demostrar lo que de verdad sí era en privado. Porque yo en privado sí era como me estás viendo ahora, pero luego de cara a salir a ese mundo hostil, que en aquel momento era un mundo hostil, me armaba una coraza y un personaje que a mí no me gustaba y que me destruía, para evitar ser dañado o para obtener algo de amor o algo de cariño. Entonces yo veía eso, yo vi eso, creo, pero no es algo que yo me planteara decir, no, porque a través de esto voy a conseguir esto. No, en aquel momento no, yo simplemente me dejé llevar, me sentía bien haciendo lo que hacía y me gustaba y fui haciendo una cosa a otra y todo me ha ido llevando hasta aquí. No suelo ver las cosas como un canal para conseguir algo. O sea, no sé si me explico. No, lo hemos hablado antes, o sea, yo estoy grabando esta entrevista y estoy disfrutando la conversación. No la estoy grabando porque pienso que esto me va a reportar éxito, seguidores, o que me vea mi madre y decir, mira qué orgulloso estoy de mi hijo. No, que lo hago porque ha fluido, me he sentido bien, me ha apetecido y qué lindo estar aquí charlando contigo, ¿entiendes? Entonces no creo que en aquel momento yo le viera porque te lo estoy diciendo desde este punto algo mental que en aquel momento capaz no era cierto así. Pero bueno, Me gusta, y esta por ahí es una pregunta más como amigo, ¿crees que se deja en algún momento, o sea, podemos dejar una faceta para tomar otra o se reformula esa faceta? yo creo que hay un poco de todo. Hay cosas que las dejas. Hay cosas que dices, y esto ya no, yo no he sido nunca esto y me doy cuenta ahora y no me sirve. Como, qué sé yo. eh, no sé si en algún momento alguien ha tenido una adicción a drogas, por ejemplo, y llega un momento en su vida de quiebre que se da cuenta y dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y nunca más vuelve a tomar nada. No lo reformula, no vuelve a tomar algo, ¿no? Porque siente que no es ello, ¿no? Hay otros que a lo mejor lo reformulan y dicen, pues bueno, ahora no tomo alcohol, pero a lo mejor una vez al mes me tomo una copa de vino para brindar con mi amigo que estoy feliz. Vale, ha reformulado su relación con esa situación. Entonces creo que es algo muy personal y que va a depender de lo que de verdad formaba parte de tu esencia y de cómo empieces a ver tú la vida. En mi caso, creo que sí que ha sido una reformulación de todo. O sea, no ha habido
no ha habido algo, o sí, ha habido una cosa que eso sí que lo he erradicado absolutamente, que es el hablarme mal. El decirme qué burro eres, qué tonto cuando fallo en algo. No lo hago. O sea, lo he suprimido por completo. Ya no vuelvo a sentir culpa, no vuelvo a hablarme mal, no quiero esa vibración en mí. O sea, no. Y la vida o sea, se te transforma. Tu estado vibracional se transforma cuando no le pones esa etiqueta ni te empiezas a hablar mal. Eso sí que lo he dejado de hacer, no forma parte de mí. No quiero eso en mi vida. Pero el resto de cosas las he reformulado. Relaciones con personas que a lo mejor en su momento fueron tóxicas o conflictivas, se han sanado y ahora nos llevamos bien. Relación con el handball, por ejemplo, que en su día podría estar medio peleado porque era una versión de mí que no me gustaba. La transformé dentro del mismo deporte y con la terapia psicológica, la transformé hasta que terminé jugando tranquilo, feliz, me lo pasaba súper bien, dirigía a los jóvenes. Entonces, lo pude transformar y ahora lo transformaré y alguna vez seré entrenador de niños o algo así, que ya lo fui y me encanta. Y lo reformularé porque está dentro de mí, es un deporte que me apasiona y me encanta. Pero te diría que va a depender de la persona, va a depender de qué filosofía de vida obtenga o quiera profesar o sienta y, y que en última instancia da igual. O sea, mientras sea para crecer y te haga sentir bien y en paz, reformula o déjalo ir. O sea, es muy personal eso. Cada uno tiene su camino y lo debes sentir. No hay una, no sé, una doctrina o un dogma de decir, no, esto es así y punto. Era como una pregunta más así entre nosotros porque de verdad que, bueno, tanto las cosas que me has contado previo a comenzar este último viaje y todo, me lleva a pensar en, bueno, cuánto cambió de Jorge, cuántas cosas dejó atrás o cuántas cosas simplemente modificó el cómo las veía. También supongo que este viaje ha tenido un montón de evolución dentro de lo que hasta ahí creías que, bueno, ya arranqué y soy distinto, ¿no? Y el traspaso de todo ese camino ha ido variando. Y para tomar la decisión de comenzar esta última aventura, por ahí si tenés que contarle a alguien que no tiene idea de cuál es la aventura porque no te conoce, y cómo se llama, qué es, y bueno, contaste un poco de qué es lo que buscabas, o lo que creías que buscabas y después terminó modificándose, pero para el que no conoce, Pues mira, el saltar al vacío o correr al vacío, como correr hacia el vacío, como yo le llamé al proyecto, eh, fue algo que yo me inventé para mantenerme, digamos, entre comillas, motivado durante 10 meses en esa búsqueda de sanación. Al final fue una huida. Fue una huida, pero en este caso no fue una huida hacia afuera, fue una huida hacia adentro. Entonces no fue una huida. No sé si me van captando, ¿no? Al final se convirtió en una búsqueda interior o un tratar de experimentar todo lo conceptual que yo había acumulado los años previos, toda la teoría que había leído, todos los cursos, todos los podcasts, o sea, toda esa información que a mí me habían convertido en alguien intelectualmente más sabio, pero no a través experimental, experimentalmente, perdón, me iba a inventar una palabra muy guapa, seguro. Pues quería bajar de lo intelectual a lo experimental, porque al final, si no lo experimentas, no lo transformas. Mucha gente se queda en lo intelectual. Nos quedamos en pensar, sí, ¿no? Porque esto tiene que ser, esto es así, porque tal, tal, tal. Pero luego, si no lo experimentas, no lo transformas. Entonces, yo quería sanar de verdad, quería transformar todo ese dolor que yo tenía dentro. Y me inventé ese proyecto de 10 meses 7 países de Latinoamérica y 8 carreras de ultradistancia. Quería un reto que llamara la atención, que fuera... bueno, ahora me doy cuenta que fue desde el dolor, que fue desde esa rabia por lo que me sucedió, ¿no? Una ruptura sentimental y algunas cosas más con terceras personas que no me trataron del todo bien, digamos, o adecuadamente, y que hoy en día le doy las gracias porque me movieron de mi zona de confort de una forma tremenda. Entonces, en ese momento, en julio del año pasado, yo dejo el trabajo y,
y me lanzo a la aventura, sin saber bien lo que iba a suceder, pero sabiendo que eso me iba a transformar. Y sí, ha sido una transformación tremenda, ¿no? El hecho de tener que salir de tu zona de confort, enfrentarte a Latinoamérica con todas las creencias limitantes o prejuicios que hay acerca de Latinoamérica, de la peligrosidad, te van a robar, te van a matar, yo qué sé, miles de cosas. Tener que hacerte responsable de ti. Que sí, en tu casa ya vives solo y ya lo sabes, pero es diferente estar moviéndote en un país con una mochila y con una maleta y grabando y se hace complicado, ¿no? Y tienes que salir a comprar, cada país es distinto, los supermercados, la moneda, las personas, las calles, los horarios, es muy distinto y entrenar. O sea, como leches adaptas un entrenamiento que te están pautando a distancia a tu entrenador, cómo lo adaptas a cada país, a cada ciudad, a cada montaña, donde no hay montaña, cómo lo buscas, eso durante 10 meses, uff, o te rindes o te transforma y te conviertes en una persona súper resiliente y súper adaptable, ¿no? Que sabes resolver, digamos que sabes resolver tu situación. Te convierte en una persona mucho más tranquila también, sabes que las cosas fluyen y que todo pasa, ¿no? Entonces se convirtió en ese sanar de verdad, decir, hey, estoy cansado de repetir este tipo de situaciones, estoy cansado de que las relaciones me salgan mal, estoy cansado de que me sigan engañando, estoy cansado de estar anclado a un trabajo que no me apasiona, no quiero vivir así, sin energía, que hago las cosas, no, yo quiero sentir el mundo bajo mis pies, yo quiero descubrir lugares, ¿no? Y luego también te enfrentas en ese viaje a personas que te van a tratar no adecuadamente. O sea, van a intentar aprovecharse de tu comunidad, van a intentar aprovecharse de tu simpatía o de tu luz o de tu, no sé, de los dones que tú tengas. Y eso te muestra a la cara en qué punto estás de tu proceso. Es decir, no es un punto de queja que es lo que me estás haciendo, no, es un punto de gracias porque me estás mostrando dónde estoy. Y yo sé dónde quiero llegar. Yo te dije al principio que había una voz que me decía, voy a vivir pleno, feliz y desapegado absolutamente de todo. Pero si tú me tratas inadecuadamente y a mí me duele y me enfado y tengo odio, yo no estoy aquí, en estos 3 puntos. Yo todavía tengo que seguir trabajando. Entonces, gracias por mostrármelo. Vamos a ver qué analizamos de esta situación y cómo la utilizo en mi propia construcción para llegar ahí, ¿no? Y sí, han habido muchas situaciones así, han sido dolorosas, mucho engaño, muchas circunstancias que, vamos, ha sido una maravilla para poder crecer. Y luego momentos bellísimos como Tandil o como cientos que han habido de amaneceres, atardeceres, personas, lugares, sufrimientos, lloros, transitar el miedo a estar solo, a verte lejos de casa y verte llorando ahí en un hostel de, yo qué sé, de medio de Ecuador, ahí muerto de la tristeza o del miedo, pero decir, pero sigo, lo he elegido yo esto, he elegido yo estar haciendo esto. Y que ahora lo veas en la distancia y digas, wow, ¿no? Al final, como tú dices, saltar al vacío o correr hacia el vacío es agarrar la vida y decirle, ahora vamos a vivir. Es mirarle a los ojos y decir, aquí estoy. Ya no voy a escaparme más de mí mismo, no voy a escaparme más de las señales que me mandas. Vamos con todo. Porque si no, no quiero vivir. O sea, no quiero vivir así. Pasar de rodillas por la vida y no, la seguridad, tal, esto, el dinero. Y se termina tu vida y no has cumplido ningún sueño de los que querías, ni lo has intentado al menos. No. Eso es el proyecto resumido y bueno, las carreras fueron bellísimas, las pude terminar todas, he sufrido muchos dolores físicos también, si hablamos más del tema de cómo fue las carreras, porque al final una carrera de ultradistancia por mes no es saludable, no es recomendable, y lo pasé muy mal en ciertos momentos. Emocionalmente me agarrotaba todavía más muscularmente porque las emociones se referían en mis músculos como agarrotamiento y esa ira, esa rabia que yo tenía me provocó muchos dolores, pero me enseñó que más allá de esos límites mentales hay más, hay tranquilidad, hay sabiduría. Y eso ha hecho que yo ahora sea una persona mucho más calmada ante la adversidad, porque ya la veo como algo que me construye y algo que lo hace divertido, como si fuera un juego.
no lo veo como algo negativo de, "Buah, ya está pasando esto, joder, ya lo otro, no me sale aquello". No, no espero nada en concreto, entonces nada me sorprende. Wow. Vamos a dividir esto, se me hace como propio de la situación dividirlo en dos partes. Por un lado, después hablaremos de la parte técnica de qué carreras, altimetría, toda la parte runner, pero me interesa que en ese correr hacia el vacío había un único compañero que ibas a tener de seguro fijo y eras vos. ¿Cómo era la relación que tenías previo a arrancar con vos mismo y cómo se fue reformulando? Hoy, ¿qué pensás de esa persona que arrancó a la cual hoy estás? Me decías que comenzaste todo esto y hoy te das cuenta de que había sido mismo desde el enojo. ¿Cómo se fue reformulando eso? Fíjate que yo era consciente, hoy lo sé, pero en aquel momento también sabía que era una especie de huida de lo que me estaba pasando, ¿no? O sea, yo era consciente ya porque a nivel intelectual ya sabía mucho del ego, del ser, ya venía de muchos años de terapia, entonces ya había comprendido bien en qué punto me encontraba. O sea, sabía perfectamente por qué estaba sucediendo, pero lo quería seguir haciendo igual. O sea, eso lo tenía claro. Pero era una persona que todavía le poseían mucho esas emociones incómodas. O sea, parte oscura de uno, ¿no? Cuando alguien te falla o tal y una rabia, un rencor que te invade y que no la puedes soltar durante meses. Era una persona sin hábitos de trabajo, cuando no hay una presión de horarios o de un jefe. O sea, imagínate, de repente eres tu propio jefe y tienes que editar y tienes que ir a entrevistar y tienes que te motiva por un lado, pero luego procrastinas mucho por el otro. Eres muy propenso al cansancio y entonces estoy cansado, pues ya lo haré mañana. Y entraba mucho en esa dinámica. De hecho, tengo mucho contenido atrasado, o sea, de 8 9 10 meses de aquellos momentos en los que no fui capaz. Pero forma parte del aprendizaje, ¿no? Que hemos hecho y eso lo he transformado. Em, Era una persona mucho más nerviosa, mucho más propensa a que las situaciones externas me controlaran emocionalmente. O sea, yo vivía todavía de cara muy afuera. Que si tengo seguidores o me dejan de seguir, que si esta persona no quiere hacer una entrevista y eso es porque no me valora y entonces vaya idiota. O sea, muy propenso a todo ese mundo egoico. Y todo eso se ha ido transformando a base de experimentar, como te decía, ¿no? A base de decir, sentir ansiedad porque se me estaba acumulando el contenido y no lo estoy trabajando y pasa una semana y otra y no saco nada y claro, eso me genera ansiedad y ¿qué está pasando? Y entonces la vida puso en el camino a ciertas personas para que yo me estableciera, aprendiera ciertos hábitos, ciertas rutinas de trabajo y vale, gracias, Mm. gracias. Y vamos allá. Entonces ya, he descubierto cómo hacerlo. Ya lo he experimentado, pum, ya nos ponemos a trabajar semanalmente, pim, pam, y va saliendo, y va saliendo, y va saliendo, y te vas sintiendo bien. Vas soltando la necesidad de agradar a todo el mundo, vas soltando la necesidad de tener seguidores para ser feliz, vas soltando expectativas. Ya cuando corrí la carrera, la número 5 en El Salvador, que le tenía mucho miedo, la terminé sufriendo mucho, fue muy duro, la carrera más dura que yo he corrido, y dije, ya está, ya no hace falta seguir corriendo carreras. Yo ahora sé que puedo conseguir lo que yo quiera. Puedo subir al Everest. Si hace falta, me preparo, aprendo todo lo que tengo que aprender, pero voy, subo y punto. O sea, no me siento incapaz. Cuando antes era, no, ¿y eso cómo lo voy a hacer yo? Eso solo para privilegiados. O sea, un punto de autoestima ínfimo. O sea, a ras de suelo o por debajo. Entonces, hacer esas cosas me ayudaron a transformar por dentro mi propia autopercepción, que es gran parte de lo que marca la autoestima. El cómo tú te ves a ti mismo. Y el cómo tú te sientes sería más autoestima. Autopercepción es con objetividad cómo tú te ves. Y si tú no te estás viendo de una forma realmente objetiva, porque tu mente te está traicionando, tu autoestima se resiente porque te sientes incapaz. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces mi autopercepción era de yo no puedo, yo soy una mierda,
a mí no me quiere nadie, porque no me sigue nadie, a mí no sé qué, lo que yo expreso, mi mensaje no vale para nada, no le va a gustar a nadie. Yo partía de eso, ¿eh? Y te estoy diciendo, pese a que yo intelectualmente llevaba ya 3 años trabajando en el psicólogo y habiendo transformado mucho y teniendo mucha información aquí, pero yo aquí me sentía así. Entonces el hecho de superar retos que yo veía imposibles, ¡pum! Un poquito más de autoestima. El hecho de recibir mensajes de personas a las cuales he transformado con un vídeo, con un mensaje, con un tal, que te llegue ese mensaje y digas, wow, esto que yo hago impacta. ¡Pum! Otro escalón. El hecho de ver que cuando te desesperas porque no te sigue nadie o los seguidores bajan y un día que dices, hey, me da igual, ¡boom! De repente suben 100 o 200 y dices, ah, esto funciona así, o sea, da igual. O sea, no quiero sentir que me siguen o no me siguen. Va, que el crecimiento va a llegar. ¡Pum! Otro puntito. Es decir, experimentarlo en primera persona es lo que hace que te transforme. Entonces, el cambio ha sido, ya te he explicado mucho sobre ese cambio, hemos ido avanzando hasta un punto en el que yo estoy más cerca de esas tres cosas que te dije. Estoy mucho más cerca, si no ya las he asumido, las tres diría. Estoy más cerca de ese desapego, de esa confianza en el que yo sé que si yo sigo ese camino, este camino que estoy siguiendo, elijo otro y lo vibro, va a llegar. Se están llegando cosas a mi vida que todavía no se pueden contar, que en otro momento de mi vida serían impensables y yo lloraría de la alegría de decir lo que va a venir, lo que he conseguido. Y cuando me la dijeron esta vez dije, ya lo sabía. ¿Entiendes la diferencia? Sí, De confianza interior. sí mismo él ya lo sabía, no desde una posición desde el ego de, ya era obvio, sino desde saber que sos merecedor. Esa es la palabra, merecedor. Yo me he transformado en una persona que se siente merecedora de todas las bendiciones del planeta, cuando antes estaba en un punto en el que inconscientemente, por aprendizajes de la infancia y por circunstancias, acoso escolar, todas estas cosas de mi historia, me hicieron sentir y creer que yo era una mierda. Y entonces no merezco nada, merezco mierda. Entonces, ¿qué pasaba en mi vida? Pues sí, algunas cosas buenas y tal, pero otras que eran un desastre, ¿no? Entonces, ahora que termino este periplo, wow, estoy muy feliz a aquel Jorge que decidió hacer aquello. Sí, muy agradecido, mejor dicho, a aquel Jorge, porque me siento en una meseta en la que, correcto, como dices tú, no es ego. O sea, yo no soy mejor que nadie. Yo mantengo ese equilibrio entre la humildad y la confianza, que es muy difícil, que a veces uno se va mucho a la falsa humildad de no, porque yo, porque tal, y no, entonces, no, hay que tener ese equilibrio y decir, no, es que yo soy, o sea, yo soy importante en este planeta, yo soy, ostras, yo vibro bonito, yo me esfuerzo todos los días por ser una gran persona y lo merezco, y sé que va a llegar, pero no desde un punto de yo soy mejor que tú y por eso me llega a mí, tú no, no, qué leches, tú eres igual que yo, ahora reconócelo tú, ese es tu trabajo. Y el punto de equilibrio de la humildad, de decir, bueno, seguimos y a lo mejor un día eso ya no llega o se va o es otro camino y no pasa nada, no lo necesitamos, ¿no? Ese desapego y confianza y fe absoluta en la vida y en Dios, que fíjate que es una cosa que yo vivía peleada también y en este viaje he conseguido conectarme más con ese ente, con Dios y con esa confianza que me aporta mucha más tranquilidad en este plano terrenal. Me aporta calma porque sé que estoy sostenido y sé que si vivo tranquilo y relajado y confío en que todo se va a dar, las cosas van viniendo, ¿no? Así que como punto final a esta respuesta te diría que ahora soy un ser mucho más en paz, mucho más en calma, que necesita seguir sanando un montón de cosas y seguir trabajando un montón de cosas, pero que ahora las veo con mayor facilidad, las analizo y las proceso con mayor facilidad y rapidez y me desapego más de esas emociones y de los temas mentales con más rapidez. No es que no suceden. Algunas cosas ya no suceden, pero la mayoría me siguen sucediendo. Pero digo no, en 10 segundos, o en un minuto, o en 2 horas, o en un día, cuando antes eran 6 meses, 5, una semana. O sea, esa experimentación me ha ayudado a darle calma a mi ser y a mi sistema nervioso y a aumentar mi autoestima hasta un punto que no es el óptimo todavía, aún falta mucho por valorarme y por merecer, pero que me aporta al menos tranquilidad.
siento que va a ser muy difícil ponerle un hilo a todas las cosas Y que son me muchas. surgen de preguntas, porque de verdad que dijiste un montón de cosas que me impresionaron y sobre todo cómo es el amigarte, el agradecer a esas personas que desde un punto de vista hay gente que nos lastima o que nos hace daño y en el momento no están pasando las buenas y nos es difícil ver con agradecimiento todo lo malo que pudo hacernos esas personas. O sea, hoy te encontrás en este punto, pero en los momentos donde estabas herido, ¿cómo es amigarte con esa sensación? ¿Qué te daba esa confianza de que si agradecías o dejabas ir, perdonabas, sanabas, o tratabas de ir a buscar esa sanación, ibas a estar mejor? ¿Qué era lo que te movía? Es una muy buena pregunta porque creo que a todo el mundo le sucede eso y la mayoría de personas viven, yo ya no me meto ahí porque me lo he trabajado, pero viven cayendo en las garras de ese ego, de esa rabia o de ese odio cuando sucede eso, ese rencor, esas ganas de venganza, ¿no? Y dependiendo de cómo es tu personalidad, de las que hay, vas a actuar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, ¿cómo amigarse? A mí me ayudó reconocer intelectualmente cómo funciona el tema del ego, del ser, cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan las emociones, cómo funciona todo ese ciclo y tener muy claro qué tipo de persona quiero ser yo, cómo quiero actuar en todo momento, en base a ese conocimiento. Porque la persona que yo era antes de reconocer todo esto y estudiar todo esto, odiaría, hablaría mal de esa persona, o sea, acorde a mi personalidad, haría todo lo oscuro de esa personalidad. La mía no es violenta, porque el que es violento iría y le pegaría y no sé, miles de cosas que suceden, que uno asesina a otro, es porque no han reconocido esa bondad en ellos y no han decidido ser de otra manera a la que están actuando. En mi caso no soy violento, pero sí que soy de odiar y soy escorpiano y siento muy profundo esas emociones, ¿no? El rencor. Claro, ¿qué pasa? Que cuando me ha sucedido eso o me sucede, vienen esas emociones. Pero yo ya tengo decidido cómo quiero ser. Es muy bonito decidirlo cuando todo está feliz, ¿no? Cuando te estás sintiendo genial, ¿no? Yo es que nunca voy a hablar mal de nadie. Yo he decidido que soy una persona que perdono a todo el mundo y qué bien, aquí sentados. Ahora, cuando sucede, ahí es donde tienes que decidirlo de verdad y actuar acorde a tu decisión, si no te estás fallando a ti. Entonces, en esos momentos, como yo tengo claro que soy una persona que me quiero desapegar de lo que suceda afuera, lo he dicho antes, quiero vivir pleno sin que lo de fuera me afecte y quiero darle amor al mundo y ser el ejemplo vivo de lo que yo quiero que pase en el mundo, porque a mí me gustaría que todo el mundo tuviera esta visión espiritual o de desarrollo personal en la que comprendemos al otro, como tú dices, vemos sus heridas, nos separamos y ponemos límites y le decimos estoicamente lo que está sucediendo, esto no está bien, yo no lo permito, te comprendo, pero por aquí no sucede, o sea, por aquí no avanza el tema y yo separo el camino o lo que haga falta. Y si en algún momento más adelante quieres charlar de lo sucedido, ok, pero esto es así. O sea, eso se tiene que hacer. Pero no voy y sucumbo a esas emociones, ¿no? Como yo quiero ser eso, en el momento en el que yo lo estoy sintiendo, ¿qué pasaba? En aquel momento que hice, uff, bancarme todo eso, por un lado, sentirlo, llorarlo, permitírmelo ser, pasarme 2 horas todas las tardes cuando volvía del trabajo en el sofá y sintiendo. Y por otro lado, agarraba la libretita y decía, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Y no caer en lo que hemos dicho. O sea, no caer en lo contrario de lo que yo me había prometido que quiero ser. Es decir, si venías tú y me decías, Jorge, ¿y qué ha pasado con esta persona? Pues mira, ha sucedido esto, esto y esto de forma objetiva, y tú me dices, no, pues yo lo odiaría a muerte. Y yo, ¿qué te respondería en ese momento? Si estoy en la inconsciencia, te diría, sí, 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 que ojalá se muera. Por así decir, algo muy burro, ¿no? Pero yo en ese momento le decía a mis amigos, esa persona seguramente lo ha hecho lo mejor que ha podido. Se ha equivocado o no ha sabido hacerlo mejor, se asustó, tiene miedo, seguramente no se siente orgulloso de lo que hace, está llorando en su casa, no lo puedo saber, pero yo he estado en ese punto, o sea, yo he sido así como él. ¿Cómo puedo yo juzgar a esa persona que está haciendo lo que yo hice a otras personas en otro momento?
Yo te contestaría eso, porque yo he decidido eso, aunque por dentro me estaría muriendo de ganas de acuchillarlo astralmente, por así decirlo, ¿no? De criticarlo, porque mis emociones me llevan a ello, pero es que yo he tomado una decisión y yo no quiero ser así. Y yo eso lo quiero transformar. Ya no quiero más esto, porque esto me lleva a estar mal y a atraer peores cosas y peores situaciones. Entonces, en esos puntos hacía eso y analizaba y cómo tengo que actuar, así, así, así. Cuando surja el momento, no contesto. Cuando tal, ¿qué hago? ¿Lo bloqueo o tal? No quiero ver nada. ¿Qué me está haciendo? O sea, ¿qué siento que me está haciendo? ¿Me está faltando el respeto? Entonces no me estoy respetando a mí mismo en algo. Y iba adentro y decía, ¿en qué no me estoy respetando? Ah, pues fíjate en esto, que yo le permití que él llegara hasta ese punto y en ese punto me falló. Entonces no estoy enfadado con él. Estoy enfadado conmigo por haber permitido que él me haga eso. ¿Entiendes? Buscar darle la construcción y ya en última instancia agradecer al universo que te haya dado esa situación. Porque es muy bonito agradecer cuando todo va bien. Y normalmente, ¿qué hace la gente cuando se va a rezar a orar? Piden desde la carencia. No, porque por favor, ayudarme con esto y darme esto y tal. Y cuando todo va bien, gracias, que todo va bien. No, agradece cuando va mal. Porque eso te está mostrando una parte oculta de ti, te está dando la oportunidad de ser fuerte y resiliente ante lo que sucede. Entonces, ostras, vamos a agradecer todo. Es que la gente está muy acostumbrada, y esto es un concepto muy interesante, a ver, se me ha ido un poco el tema. Ah, ahora me viene, vale. Está muy acostumbrada a pedir desde la carencia y que me lo den ya. O sea, yo pido a Dios o al universo, quiero una relación sana de pareja y en la que todo fluya bonito. Y la gente quiere que al día siguiente aparezca esa persona y todo vaya bonito. ¿Funciona así? ¿Qué va a suceder? Que Dios te va a dar las herramientas. Dios te va a dar las herramientas y te va a dar el conflicto para que tú resuelvas dentro de ti lo que tienes que transformar dentro de ti para tú encontrar a esa persona sana porque te has convertido en esa persona sana. Cuando yo pedí vivir pleno, vivir una relación desapegada amorosamente y tal, ¿qué me dio? Conflicto, roturas, dramas, relaciones en las que yo no estaba siendo, o sea, fluyendo sanamente. ¿Para qué? Para que yo lo aprenda. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar dentro de mí? Y a raíz de eso, y tomarlo como una responsabilidad y querer cambiarlo y querer solucionarlo, yo estoy en este punto ahora. Y estoy mucho más cerca de tener esa relación sana, porque ahora me siento mucho más capacitado para mantener conversaciones incómodas, para sostener a otra persona cuando lo esté pasando mal, para comunicar a la otra persona cuando algo no me parece adecuado, no me está haciendo sentir bien, cosas que antes de esa relación yo era incapaz. ¿Entiendes? Entonces, claro, veamos el conflicto como algo bonito. Hagámonos dueños de nosotros mismos. Si no, seguimos dependiendo de lo de fuera. Y vamos a otra vez a esto, a mi hoja de ruta. Quiero vivir desapegado de lo que sucede fuera. Ahora bien, me pasa algo incómodo y entonces lo maldigo y... ¿No? Me desapego, gracias por el conflicto, aunque por dentro me esté sintiendo a morir y lo experimento. Y eso ha hecho que poquito a poco me duelan menos las cosas y viva más desapegado. Me han pasado cosas similares a lo largo del viaje de lo que me sucedió y ya no me ha durado 6 meses el enfado, me ha durado 2 días. 2 días. Y al tercer día, cuarto, ya lo había perdonado dentro de mí. Porque el perdón es aquí, no es aquí. Y yo antes era aquí, mi vida era aquí arriba todo el rato. Sí, 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 yo lo perdono, pero aquí no lo sientes. Entonces no perdonas nada. Hablaste del perdón y de lo importante que puede llegar a ser perdonar al otro. Pero a veces esa persona no está haciendo o no lo hizo desde el lugar que nosotros creemos, pero sí que lo que nosotros creemos es lo más funcional y acá lo junto, iba a decir lo mecho, pero el término mechar lo tenés ahí. No tanto, si es de Es como unir, claro. no tanto. Bueno, lo entrelazo con esto que dijiste al principio de que una de las cosas que había cambiado es hablarte bonito. Sí, El lenguaje que nosotros tenemos también parte de lo que nos contamos de la vida y de lo que va sucediendo afuera. Y veía como muy bueno esto de
independientemente de la razón que haya movido al otro para hacer las cosas, Ujú. tratar de creer que lo hizo desde su mejor lugar o desde el lugar que nosotros lo haríamos para poder ayudarnos a perdonarlo. Eh, y tocaste un montón de temas, de verdad que me parece increíble. Quiero hacer muchísimas preguntas. La, la próxima la voy a llevar a un lado a un poco más a lo técnico. Si tenemos que hablar por ahí de los países que fuiste recorriendo, o el nombre de las carreras, las distancias, en esta hablaste de Salvador, que fue la que te hizo pensar y construir esa visión sobre vos mismo. ¿Qué carreras y qué distancias abarcaron el desafío? Vale. Bueno, inicio haciendo solo una puntualización de lo que comentaba, sí. O sea, si partimos de la base que no nos importa, entre comillas, lo que opine el resto de personas o desde donde hagan las cosas, para nosotros sentirnos bien, lo que dices tú, hay que em, contarnos la realidad que a nosotros nos hace sentir en paz y que nos hace bien y que nos hace vibrar en tranquilidad y en armonía, porque es el objetivo principal. Aunque el otro lo haya hecho queriendo queriendo hacerte todo el daño posible, cuéntate lo que sea necesario, pero ojo, ser responsable para poner límites, comunicarlo y cortar caminos hasta, o sea, no vayas otra vez y busques, Sí, sí. no, pero ¿por qué tú y por qué me hiciste? Ya está, lo hizo, punto. No permito esto en mí, ¿no? Y es lo mismo que el que cree en Dios, el que no, el que cree en la reencarnación, cree en lo que quieras que te genere paz. Si a ti creer que no hay una vida más allá te genera nerviosismo y no, porque me voy a morir, ¿de qué te sirve creer eso? Si vives tu vida y tu experiencia sufriendo, pues cree que vas a ir a ver a tus seres queridos, a tu... Y ya está, siéntelo. Y entonces, ¡ah, qué tranquilidad! Entonces la muerte se transforma en algo maravilloso, porque voy a volver a ver a mi madre o a mi perrito, yo qué sé. Entonces ya no vives con miedo. Entonces contémonos la verdad que nos hace sentir mejor. Dentro de un equilibrio con la realidad real, digamos, o sea, o lo más real posible, pero que sí no sea funcional para el día a Sí, día. claro, si te conviertes ahora en un, no sé, piensas que los marcianos están aquí en tu casa, los extraterrestres, y Solo porque te hace feliz. te va la olla y tal, bueno, no sé, a lo mejor te aíslas de una realidad terrenal, pero que dentro del mundo en el que vivimos puedas sentir cosas que aunque no las veamos palpables, porque no las podemos comprobar científicamente, no tiene por qué no ser real, ¿no? Entonces cree en lo que te haga sentir bien y que no te aleje de la cordura. Entonces, carreras. Me preguntabas qué carreras componían el reto. Y empezamos en Quito, que fueron 50. Me vas a hacer un ejercicio De memoria. pero lo tengo. En Quito, en julio de 2024, fueron unos 2.500 metros de desnivel positivo, llegando casi a 4.000 metros de altura, y fueron 53 kilómetros. Luego pasamos a Perú, corrimos Andes Race, que fue la distancia más larga del tirón, fueron 63, llegando a 4.500 metros de altura y los Andes, una carrera muy dura, muy bonita, pero muy dura. De ahí pasamos a Utach, en Córdoba, que fueron 53 de nuevo, con también, sí, unos 2.500, una cosita así. La siguiente fue el cruce. Vamos a hablar de las principales. Sí, Bueno, sí, han sí. habido muchas carreras por ahí, que Tandil, por ejemplo, donde nos conocimos, pero que no formaban parte de esa aventura inicial, ¿no? El cruce, que fueron 100 en 3 días, o 93 en 3 días, y con unos 3.000 metros de desnivel en total. Tampoco era una super barbaridad de desnivel. De ahí fuimos a El Salvador, que esta fue la más dura porque yo le tenía mucho miedo mentalmente al tema del calor, de Centroamérica. Luego no fue tal, ¿no? No fue tan heavy, pero fueron 50 con 4.000 metros de desnivel positivo, que yo nunca había hecho 4.000 metros. Entonces se me juntaban muchas cosas en la cabeza del calor, de la distancia, de la altimetría, de subir a 2 volcanes. O sea, era, no sé, un miedo. Le tenía miedo a la carrera, ¿eh? Y cuando la conseguí fue como, wow, un quiebre. Y a partir de ahí vinieron las tres últimas, que ya era como que empecé a dudar de si ir o no. Era como, ya no sé si tiene sentido seguir haciendo esto, seguir machacando mi cuerpo, seguir sufriendo, entre comillas, físicamente, porque cuando ya estás en la carrera la disfrutas, pero no sé, ya el cansancio provocaba mucho pensamiento intrusivo en mí, ¿no? Pero aún así dije, Jorge,
vamos a abrirnos a la experiencia, dijiste que lo ibas a cumplir y no sé, algo soy cabezón y digo, cuando digo algo lo cumplo, ¿no? Así que vino Nicaragua, Fuego y Agua, que fueron 50, los 50 kilómetros más largos de mi vida, fueron 14 horas, o sea, una barbaridad, porque es muy trabada, el lodo hasta las rodillas, te resbalas, te caes, es una jungla, es una locura. Y tenía 3.000 metros de desnivel. Subías 2 veces al mismo volcán por lugares distintos, pero era psicológico, porque después de la primera que dices, esto ha sido mortal, como leches vuelvo a subir ahí, ¿no? Y me bloqueé un poquito, pero lo conseguí. Una experiencia preciosa, la recomiendo mucho. Luego vino las dos últimas, que una fue en México, Cerro Rojo, que fueron 53 también. Fueron 53 y también se hizo durita, con unos 2.800 o así, 2.800. Y la última Panamá, a las 2 semanas. Ujú. Y ahí sí que yo, tirando de ego, me había venido arriba, de voy a participar en los 70 kilómetros como colofón final, mi distancia más larga, el mayor desnivel. Pero me senté y dije, volvemos a lo mismo, ¿qué tipo de persona quiero ser y qué ejemplo quiero ser en este planeta? No tiene sentido. Una, no estás bien físicamente, llegaba ya muy destruido, no lo vas a disfrutar, no te está apeteciendo correr esa distancia. ¿Y, y para qué? ¿A quién le quieres demostrar nada? Si tú ya sientes que si quisieras vas, lo corres y ya está, vale. Pero ¿para qué? ¿A quién le tienes que demostrar nada? Si esto lo estás haciendo para disfrutar tú, aunque luego le llegue a otra persona, lo que quieras, vale. Y dije, no, me bajo. Me bajo, aunque no se considere ultra, me bajo 40 kilómetros. Y corro 40, que ya está bien, que ya es bastante, pero son 40 con 2.300 tal, que lo puedo asumir mejor. Voy, disfruto, lo paso bien, cumplo con el reto, conozco gente y tal. Y me sentí feliz y en paz de haber tomado esa decisión, porque luego vi cómo terminé los 40, que fue bien, pero al final sufrí un poquito y me imaginé correr 30 más, con 2.000 o 3.000 metros más de desnivel, y cómo sufrieron el calor la gente que lo hizo, y dije, hubiera sido una tortura, no lo hubiera terminado, me hubiera quedado con esa sensación vacía de para qué lo hice y hubiera puesto en riesgo mi salud física y mi vida, seguramente, por haber hecho algo así en un momento en el que ya no estaba físicamente bien, ¿no? Ya llegaba con mucho cansancio. Así que ese fue un poquito el esquema. Si tenés que quedarte con algunos momentos o tenés que elegir los que más te hayan marcado en todo este camino, ¿cuál elegirías de todos esos países o carreras? Es una pregunta difícil porque han habido muchas cosas, pero voy a intentarlo, ¿no? En primer lugar, te diría a nivel de sentirme capaz de cumplir cualquier reto, el que te he dicho, El Salvador. Eso, ¿no? O sea, ese punto fue como una liberación. Lo sentí como una liberación de decir, wow, Jorge, si has hecho esto, haces lo que quieras, lo que sea, 100, 200, nos preparamos y lo hacemos. Luego a nivel de hábitos y que transformen de verdad mi mundo creativo y mi mundo de la disciplina, porque yo era muy volátil, sí, quiero hacer vídeos, quiero tal, pero hay que trabajarlos y te tienes que sentar a trabajar todos los días y con una disciplina y con un tal, fue el viajar a Ecuador por segunda vez a participar en la carrera Petzl. Trail Plus, porque ahí conocí a una persona a la que le agradezco mucho, que estuve compartiendo con ella en su casa unos días y ella fue la que me sentó y me dijo, es muy buena en todo esto, muy estructurada, me dijo, tienes que hacerlo así, 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 objetivos por semana, objetivos por mes, trabajito, tareitas cada día, y ahí fue como, me relajé, porque estaba sintiendo mucha ansiedad de que se me acumulaba el material y no lo hacía y no avanzaba, y ahí me puse a trabajar semanalmente, todas las semanas voy sacando un vídeo. Todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Y empecé a darle fluidez a ese contenido que se había quedado ahí estancado, ¿no? Ese punto me ha venido muy bien porque eso lo he integrado en mí y ahora lo sigo aplicando y es algo que ya no soltaré porque me va muy bien esa estructura mental. ¿Y qué más te podría decir?
No sé, porque por ejemplo Ecuador en la primera fase fue muy bonito también, porque era el primer país, llegas con toda la ilusión, todo empieza a fluir, te acogen súper bien, entrevista a un gran atleta como Joaquín López, tercero en UTMB, no sé, todo empezó a fluir y dije, wow, aquí pasa algo, ¿no? Te pedían fotos, como, no sé, como si fueras ahí a saber qué, y lo recuerdo con mucho cariño. Pero ya sí cosas más concretas. No sé qué decirte, el cruce, por ejemplo, fue una experiencia muy bonita. Y todo lo que rodeó luego a compartir en la Patagonia, ir al Chaltén, conocer ciertas personas, fue muy bello. No sé si te diría algo más para destacar, hay muchas cosas. No, obvio, aparte, ni me imagino la cantidad de charlas que habrás encontrado en recorridos de súper altos o con personas que estaban muy cansadas y habrá sido una inspiración o una ayuda, o ellos para vos también. Supongo que hay un montón de cosas. Te puedo añadir algo que no es tan agradable, por lo que hablábamos, cuando cierta persona, por respetar su intimidad, decide actuar de una manera irrespetuosa hacia mí. Yo estaba colaborando con él en su carrera y teniendo un peso cada vez mayor en su carrera, una relación de amistad, pensaba yo, y decide hacer eso muy respetuoso y a mí me quiebra otra vez por dentro, que es lo que te digo que era similar a lo que me sucedió en mi partida. Y estoy como 2, 3 días ahí con rabia y tal, intentando decidir. Y le doy las gracias a ese momento porque me ayudó a ver que todavía era muy ingenuo en ciertas cosas y me ayudó a elevarme un poquito más transitar eso, aunque no fue sencillo, pero ahí marqué un estándar en mí y dije no, por aquí no paso, por este tipo de personas no paso. Entonces, desde ese punto me relaciono de una manera distinta y atraigo otro tipo de personas más conscientes. Así que ese momento también, que fue por... Sí, también fue ahí en El Salvador, sucedió justo en El Salvador, o sea que fíjate que ahí fue como un libre, pero era por remarcar también que las cosas incómodas son muy destacadas y es un momento muy bueno del viaje, aunque en el momento no se disfrute. Acá tocaste algo que para mí creo que es muy importante. El podcast no solamente lo van a ver personas que corren, sino que lo puede ver cualquier otra persona. Y hablaste de la autogestión en algún momento en todo lo que son los proyectos propios. Y creo que hay algo que es cuando uno empieza a ocuparse de sus propias cosas, cae en el tener que volverse disciplinado. Y puede sufrir esto de, bueno, lo dejo para mañana, edito en otro momento. Total, la única persona que sabe dar direcciones es ella misma. ¿Qué herramientas o qué cosas fuiste capitalizando? Ah, recién hablaste de un esquema en el mes a mes, semana a semana, día a día. Pero, ¿qué otras cosas o herramientas crees que puedes compartir que le puedan servir a otros? Siendo alguien que, bueno, en tu día a día editas, corres, haces tu contenido, planeas los proyectos, hay un montón de cosas. ¿Qué herramientas puedes brindar? Más allá de tener muy claro tu objetivo y hacia dónde te mueves, creo que, o sea, esa es muy buena. O sea, esa herramienta de saber, volvemos a lo que me preguntabas antes que desarrollamos, de saber cuál es mi dirección y qué tipo de persona quiero ser yo. Pues entender hacia dónde te mueves, hacia dónde sueñas, qué quieres experimentar en tu vida. Entonces, en el momento en el que tú te das cuenta que estás procrastinando, que estás dejando tareas en otro momento y tal, y que sientes que no va bien, que las tendrías que estar haciendo, sentarte, respirar 10 segundos y decir, no hacer esto ahora y estar mirando el teléfono 2 horas, ¿me acerca o me aleja a lo que yo quiero ser, al tipo de persona que yo quiero ser, al objetivo que yo tengo, a lo que yo quiero experimentar? Seguramente la respuesta es me aleja. Entonces justo en ese momento es fuera la distracción y me pongo. Y cuando venga la sensación de salirte otra vez de ahí, sentirla, dejarla ser, aceptarla. Es normal, es algo dentro de tu sistema nervioso que no sé, un miedo a triunfar, un miedo a crear algo nuevo porque, y que te critiquen. Es que hay muchas cosas emocionales dentro que hay que trabajar. Entonces, sentirlas y no hacerles caso en el hecho de actuar acorde a lo que ellas te piden, sino decirles, como si fuera un niño pequeño, no, yo voy a hacer esto. Tú si quieres hazme sentir mal, incómodo, pero yo voy a hacer esto y sigues. Porque cuando lo vas haciendo, le vas acostumbrando a tu sistema nervioso en que tú vas a hacer eso. Y te conviertes en una persona más presente, más disciplinada y te va siendo más sencillo.
Luego te puedes poner pequeños parches para que te ayuden. Es decir, si sabes que tiendes a procrastinar mucho con el teléfono, no sé, aléjatelo del lugar, no te lo dejes aquí al ladito del ordenador. Ponlo ya lejos y sabes que estás sentado ahí y mira, aunque sientas la sensación, ya no lo tienes. Pues te has dado una pequeña ayudita ahí, ¿no? En eso. Luego, vivir lo más presente posible, porque cuando uno está presente en lo que está haciendo, las ganas fluyen, la energía aumenta. O sea, cuando uno está metido en sus emociones y me las creo y qué tristeza y qué tal y no las aceptas y las dejas ir, se hace muy difícil, porque eres presa de todos esos miedos que te están impidiendo hacer eso. Hablabas antes fuera de cámara del síndrome del impostor. El síndrome del impostor, que es ese síndrome que te hace sentir que tú no eres merecedor de o capaz de crear cosas de calidad o de conseguir eso que tú estás haciendo o te sientes un poco profesional o cosas así, ¿qué hay detrás de eso? Hay un trauma, hay una situación emocional que te está frenando porque te está protegiendo de que tú lo consigas, porque cree que cuando lo consigas te van a juzgar, te van a criticar, te van a machacar. Entonces te protege, ¿cómo? Haciendo que procrastines, haciendo que sientas ansiedad cuando vas a hacer eso que tienes que hacer. Entonces, el hecho de estar presente y aceptar lo que sientes y no sucumbir a ello es lo que hará que poquito a poco tú vayas entrando en esa disciplina. Y el orden te ayuda. El hecho de las tareitas diarias, de no te pongas 20, ponte dos. Ponte dos tareas. Grabar el podcast y subir un post. Eso para hoy. Vamos a hacer eso. Y cuando lo tienes hecho, gracias. Lo hice. Eso te da esa pequeña autoestima de lo hice. Y luego permítete relajarte. Ahora, ¿qué tengo para el día siguiente? Editar 10 minutos. Porque si veo editar todo el podcast, uff. Pero si son 10 minutos, 10 minutos. Vamos con 10 minutos. Pum, ya lo tengo. Y seguro que te enganchas y haces 20. Y ese pequeño pasito a pasito hace que termines la semana y tu podcast está hecho. Ahora, si tú te pones 20 tareas, te pones concluir hoy todo el podcast y hacer además un post y un reel, un no sé qué, cuando llega al final del día dices, vaya mierda, no lo he conseguido. Y si no estás acostumbrado a no hablarte mal y a no culpabilizarte, ¿qué pasa? Soy un burro, ¿ves? Yo no puedo. Y sigues en esa espiral, ¿no? Entonces, al final, todo lo resumimos en autoconocimiento. Autoconocimiento. Si tú conoces bien dónde fallas, cómo y por qué, es más sencillo enfrentarlo. Porque tú ya sabes que, mira, pues clic, aprieto este botón y ya sé que vuelvo al sitio. Es conocerse y sobre todo confiar en el proceso de que tú estás yendo hacia un objetivo. Quieres ser de esta manera. Entonces, no te culpes porque estés aquí. Estás aprendiendo, estás avanzando. Es como el entrenamiento, ¿no? Tú quieres correr la maratón, tú que corres muy rápido, quieres correr la maratón, yo qué sé, en 2:02, ahí cerca del récord ahí del mundo y esas cosas. Pero que tú ahora corres a 2:30, no lo sé, 2:30. ¿Cómo te podrías juzgar o criticar si mañana intentas correr a 2:02 y no lo consigues? ¿Lo harías? Y vaya mierda, y que soy una mierda. No, hay un proceso, confía en que estás yendo hacia eso y ponte esas tareitas poquito a poco, día a día. Mañana, entrenamiento de series, al ritmo que me marca el entrenador. Ya está, ya lo tengo, ya estoy más cerca. Y dentro de un año, a lo mejor o 2 o 3 o 5, estás corriendo a 2:02. O al menos te habrás quedado muy cerca. Pero para eso te tienes que conocer y no te tienes que juzgar. ¿Habrá un día malo? No pasa nada. ¿Hay un día que no has hecho nada? ¿Te han podido las emociones? Le das la mano y le dices, muy bien, ganaste. Mañana vamos con otro. Y eso se va transformando poco a poco. Pero sobre todo que no nos frene. Que no nos frene el miedo a hacer cosas, que no nos frene. Que lo hagamos. O sea, yo hoy tengo muy claro mi futuro, pero cuando inicié el viaje, sí, yo sabía que iba a hacer vídeos y a correr y a viajar, pero no sabía cómo iba a ganar dinero, no sabía. Y ahora estoy ganando dinero de lo que hago. Todavía no es súper bollante, pero ya está empezando a darme dinero, ya enfoco en mis objetivos, ya sé qué quiero construir, ya sé hacia dónde voy, ya van sucediendo cosas, porque me di la oportunidad de hacerlo. Ese sería el resumen. Me di la oportunidad de fallar y de fracasar. Wow. Sí, hay algo y otra cualidad que admiro. Me gusta mucho que antes dijiste, preguntame lo que a vos te interese y rompimos con eso. Entonces quizás estas preguntas también
son cosas que te digo porque me gustaría responderlas para mí. Pero ¿cómo fue? Te noto desde siempre, desde que te conocí. Yo te conocí, te escuché, entre comillas, desde la carpa y vos estabas dando una entrevista. Pero algo que me surge es cuando Jorge rompe ese miedo a hablar a una cámara. ¿Cómo haces, si bien tenés esta característica de sos súper alegre y se nota y traes esa luz cuando hablas y todo? ¿Dónde se desarrolla? ¿Hubo un primer video donde estabas nervioso? ¿Cómo surge todo esto? Esto volvemos a lo mismo, es darse el permiso de experimentarlo, de que tu sistema nervioso vaya entendiendo que no pasa nada. Por eso hay que darse la oportunidad de hacer cosas. Yo recuerdo, y esto le voy a dar las gracias a mi expareja Génesis, que hoy en día tenemos una buena relación de amistad, que a ella le encantaba hacer vídeos y le encanta el tema de YouTube. Y cuando viajábamos por ahí, me decía, hoy quiero que salgas tú en el vídeo también, vamos, ayúdame. Y a lo mejor estábamos en medio de una plaza gigante en Viena, en Austria, todo lleno de gente, y ahí enfocándome y yo tenía que salir hablando. Sí, porque en esta plaza y todo el mundo mirando, y a mí me daba un pánico. Yo me ponía nervioso, no me salía, que si el pelo, que si lo otro, no, porque corta, porque es que este me mira. Y hoy en día estoy editando material, ayer editaba material de Utouch para sacarlo estos días, de hace 10 meses, y me echaba las manos a la cara diciendo, Dios mío, qué paquete, que no sabe entrevistar, que está nervioso, que además lo veo como miraba a los alrededores cuando empezaba a grabar por si me estaban viendo, vergonzoso, y yo no me, o sea, ya no me reconozco en eso, porque yo ahora no sé, saco una cámara y me grabo y entrevisto, y sí de vez en cuando viene, ¡pum!, ese miedito de no lo hagas que te van a ver. Y yo le digo, cha, calla. Y saco el teléfono y lo hago. Entonces empezó ahí, en ese punto, y yo he sentido mucho miedo en todos los vídeos que he ido haciendo, lo he ido transformando. No hay un momento en el que diga, ¡pum!, ya soy un experto. No, ha ido poquito a poco. Cada vez que yo sacaba el teléfono era como, uy, pero me van a ver, uy. Y yo me tenía que decir a mí mismo, no pasa nada, lo vamos a hacer, es lo que quiero hacer. Si me miran no es porque me juzguen, es porque les gusta. Y si me juzgan no pasa nada porque yo no dependo de lo de fuera. Entonces ese diálogo interno, venga, ¡pum! Y cuando ya vas pillando confianza, eso se va reduciendo. Porque tú te vas enseñando a ti mismo, a tu sistema nervioso, es ciencia pura y dura. Le vas enseñando que no pasa nada, que no te juzga nadie y que quien te juzga no te ama, no te quiere, da igual. ¿Para qué darle importancia Uh, a alguien que no te ama de verdad? Si casi no hemos, entre comillas, ni de escuchar a la gente que nos ama porque te hablan desde sus propios prejuicios y desde su propia experiencia que no es la tuya, hay que escucharlos porque nos aman para ver qué extraemos de verdad de ahí, pero no hay casi ni que hacerle caso a ellos. ¿Cómo le voy a hacer caso a alguien? Entonces, claro, en ese querer crecer, tú vas experimentando y vas modificando. Pero no hubo un día, o sea, hoy en día seguro, ahora luego si quiero grabar ahí la expo de Adidas, me va a venir un pequeño pensamiento de, uy, qué vergüenza, pero yo ahora ya me río de eso, ya me es más sencillo, porque llevo miles de vídeos así delante de todo el mundo, miles de vídeos. O sea, tengo ahí varios discos duros llenos de todo este viaje y sin esos miles en los que yo me veo y digo, Dios, qué paquete, que no sabe ni preguntar y hace unas bromas que las he tenido que cortar porque digo, qué broma más mala. O sea, qué mal eso que dijiste. Si yo no me hubiera dado el permiso, volvemos a lo mismo, de fracasar, no estaría ahora teniendo éxito en la mayoría de vídeos o comunicando de una manera distinta. y acá quiero por ahí, no todos van vos saltaste al vacío y corriste hacia el vacío de una manera muy literal, ya sea la económica, que es también parte de correr, los desafíos que hiciste, te fuiste de tu país, abandonaste tu trabajo, pero quizás está escuchando a alguien que necesita correr hacia un vacío y no lo quiere hacer tan grande. ¿Mm? ¿Qué actividad o qué le recomendarías que haga? Medio como si tuviéramos, cada persona es un mundo y va a haber casos específicos, pero en formato general, ¿qué le recomendarías a alguien para que pueda encontrar ese salto para encontrarse? Es una muy buena pregunta porque yo no recomiendo hacer lo que yo he hecho. No recomiendo romper con todo, digamos, de golpe. Ya te he dicho antes que no fue de golpe, que yo tuve que hacer un proceso, pero sí es verdad que solté una cosa sin saber cómo iba a ganar dinero de otra, ¿no? Entonces, no recomiendo eso. Quien lo sienta y quiera hacerlo, adelante. O sea, rompo con todo porque la vida me va a sostener y la vida te va a sostener y te va a dar el camino que tú estás deseando. Y yo confío plenamente en eso. Pero, bueno, hagámoslo con cabeza, ¿no?
Yo, si bien es cierto que rompo con todo, en ese punto, eh, yo tengo un trabajo previo, que es lo que recomiendo a las personas que hagan, de terapia psicológica, estudio de cómo funciona el mundo emocional, o sea, inteligencia emocional. Em, Importante, de en qué soy bueno yo de forma innata, cuáles son mis dones, qué he venido yo a hacer a este planeta, búsqueda de propósito. Ikigai, palabra japonesa muy importante, que es un sistema, un ejercicio práctico para descubrir cuál es tu misión en el planeta acorde a lo que tú sientes, ¿no? Descubrir eso, a mí me costó mucho, 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 porque cuando hay tantos miedos encima de esa verdad, es muy difícil indagar, pero lo hice durante varios años, al mismo tiempo que seguía con mi trabajo. Es decir, trabajo de autoconocimiento. Y cuando yo ya supe lo que yo quería hacer, ya sabía lo que me emocionaba, ya sabía en qué era bueno, ya sabía que comunicaba, que hablaba de forma innata. Nadie me ha enseñado a hablar así, ¿no? Ya lo hacía de pequeño, ¿me entiendes? Cuando yo ya he descubierto eso, ahí me sentí con el valor suficiente para decir, rompo y me voy a comunicar. Tengo una idea y la voy a hacer y a ver qué pasa. Pero si alguien está pensando en eso, pero no quiere romper y quiere soltar una cosa teniendo medio creada otra, que se armen un plan, que hagan primero todo este trabajo de autodescubrimiento al mismo tiempo que siguen con su trabajo. Que sepan que tiene fecha de caducidad, ya lo he reconocido, no quiero seguir en esto. Vale, pero vamos entonces a generar un plan. Primero, descúbrete a ti. ¿En qué eres bueno? ¿Cómo funcionan tus emociones? ¿Qué te está pasando? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podrías hacer para ganar dinero con eso que dices que eres bueno o con eso que te sientes, wow, esto lo haría gratis? ¿No? Grabar entrevistas, vale. ¿Cómo puedes monetizar grabar entrevistas? Y cuando tengas el plan armado, ve haciéndolo al mismo tiempo que sigues con lo otro. Y deja que eso vaya creciendo, aunque sea 1 hora al día, 10 minutos, 5 minutos. Si es pintar cuadros, pinta un cuadro 10 minutos al día. Es que no tengo tiempo. Si no tienes 10 minutos al día para hacer algo que te gusta, algo va mal. ¿No? O te estás No te gusta lo suficiente, capaz. No, te estás engañando a ti mismo. Sí te gusta, pero te estás engañando porque te da miedo de verdad soltarlo. Volvemos a lo mismo. Es todo un problema emocional. Sientes o te sientes incapaz de que desmerecimiento de que pintando cuadros te vas a ganar la vida porque tu padre o tu madre te dijo que trabajar es ir a una fábrica 8 horas. ¿Entiendes? Es que hay que rascar mucho. Por eso primero hay que trabajarse. Y hay que ir a terapia si se puede. Y hay que leer y hay que investigar cómo funciona el mundo emocional porque te va a ser más fácil. Vas a tener un mapa con el que seguir. Entonces, ve aplicándolo poquito a poco y ve viendo el resultado que eso tiene. Vas viendo si eso a la gente le gusta, si eso, porque es un indicativo de que tal vez va por ahí la cosa, ¿no? O estudia algo al mismo tiempo, ¿no? Es que quiero ser psicólogo, pero estoy trabajando en una fábrica. Pues apúntate a una carrera, pero online, que puedas ir haciendo 1 horita al día y deja que ese proceso te vaya transformando hasta que un día haya crecido eso tanto que lo otro digas, es el momento. O lo dejo o no lo cambio nunca, ahora. Pero ya tienes un camino labrado, ¿no? O sea, no es necesario hacerlo así como lo dice yo, pero bueno, se puede también. Yo creo que vivir una vida en la que te vayas a morir el día que te vas a morir y pienses, jamás me di la oportunidad de intentarlo, ya no conseguirlo, jamás me di la oportunidad de intentarlo, debe ser una sensación muy fea, muy fea. Y hay un alto porcentaje de personas que mueren así. Hay estudios, de hecho, que dicen eso. Me apena no haber intentado lo que soñé. Entonces, jolín, ¿por qué no darnos la oportunidad? ¿No? Y intentarlo. Me gustaría por primera vez agregar algo. Eh, Hablaste de cómo encontrar lo que nos gusta. Y a través de las entrevistas con distintas personas y todo, fui encontrando un concepto en común que lo que nos gusta, probablemente, o esto que vamos a hacer, o lo que nos podemos dedicar de manera en la que lo disfrutemos, va muchas veces arraigado con lo que nos sale innato, lo que nos sale fácil. Ok. Y algo que me di cuenta es que justamente lo que nos sale fácil a nosotros, que somos los que lo hacemos, nos es más difícil de reconocer, porque nadie sabe qué le sale fácil si no lo ve en comparación con una persona que no le sale tan fácil o lo que sea. Y un ejercicio que estuve haciendo o lo que sea, bueno, vos fuiste una de las personas que me dijo, podría ser entrevistador antes de que yo comience el podcast.
a veces preguntarle a alguien de confianza, a un amigo, un familiar, a alguien que sabemos que nos va a proponer algo desde un buen lugar o que nos genere la buena vibra, bueno, ¿y vos qué crees que son mis talentos o mis dones? Puede ayudar porque lo que a nosotros nos es invisible, quizás para el otro que tiene la carencia de eso que a vos te sale bien, puede indicarte. Pero es como hay una acotación, porque jamás acoto nada, pero bueno, esto viene pasando repetidas veces y si no hubiera sido por vos yo no me hubiera animado capaz a hacer esto, o hubiera sido en otro momento. Es muy bueno eso que añades, muy bueno. Preguntarle a personas que, que tengan la suficiente objetividad para decirte la realidad, ¿eh? Tanto en cosas incómodas como en esto que comentas, porque sí, ellos desde fuera ven lo que tú eres y muchas veces nosotros estamos metidos en nuestro mundo emocional o no, o lo haces tan innatamente que ni te das cuenta y lo que tú haces muy bien para otro. Yo te armo un reel en un segundo, lo comunico, lo monto, pum, pam, pim, y otro te dice, en la vida podría hacer eso yo. Ah, ahí hay algo. Entonces, muy bueno ese ejercicio. Te lo agradezco también por compartir. No, gracias a vos, amigo. Y ya tocando por ahí algunos temas más finales, ¿Ok? quisiera, ¿en qué haría tu mejor versión? Buscamos esta creación, como hoy te había dicho, es algo más puntual que uno se pregunta. Y si Jorge tuviera que armar una receta para hacer su mejor versión, ¿qué ingredientes le pondrías? Es una pregunta difícil, ¿eh? Le pondría mucho amor, sabiduría, confianza, fe, que es fuerza espiritual, disciplina y sueños. Uh, Acá te hago un paréntesis, dijiste fe, fuerza espiritual. Sí, es fuerza espiritual, es confianza en que hay algo mayor a nosotros, hay un campo cuántico, hay un Dios, como lo quieras llamar, que está siempre conspirando hacia lo que nosotros queremos ser. No te digo a nuestro favor, no te digo en nuestra contra, porque eso lo decidimos nosotros. Con lo que tú quieres ser y con lo que tú quieres hacer con tu vida. Entonces, si tú quieres ser esa versión que ve en el otro compasión y amor y aunque me fastidien, quiero actuar de esta manera, ese campo cuántico, ese Dios, ese universo, has de ser consciente que está conspirando y has de tener fe, fuerza espiritual, para en los momentos en los que estás sintiendo que no está fluyendo, que lo que tú deseas no está pasando, respirar y decir, pero sí está pasando. No lo puedo ver ahora, pero sí está pasando porque yo tengo esa fuerza espiritual para confiar en la vida. Es muy importante esa parte, porque si no, sin esa dimensión nos convertimos en un robot que necesita las cosas científicas, palpables ya a lo que veo, para confiar. Y a veces la vida necesita sus procesos y hay cosas que no vamos a entender hasta dentro de un tiempo o nunca las vamos a entender. Entonces, para esas incógnitas, volvemos a lo de creerte lo que a ti te hace bien, hay que confiar en algo. Entonces, fuerza espiritual, sí. No conocía el término de separarlo en siglas. Es de una amiga. Ella me lo dijo, ¿eh? Me Mi pareció amiga muy, es muy bueno. consteladora y magnífica y ella me lo dijo una vez y lo adopté, me gustó. Me quedo con ganas de saber, me voy a sacar las ganas igual. Vale. En- Cuando nos encontramos en Tandilia todavía no tenías definido qué nombre le ponías a eso superior. Y ahora me estás diciendo con certeza Dios. Sí, Quisiera saber, yo en ese momento estaba bastante creyente, y ahora sí obviamente, pero me gustaría saber qué detonó en eso. un libro que se llama Conversaciones con Con Dios. Dios. Y llegó a mí en junio, mayo, por ahí, más o menos. Y leerlo fue esa sensación de verdad que uno siente a través de unas emociones expansivas interior y que dije, wow, ahí me reconocí como hijo de Dios o como parte de Dios, como entendí muchas cosas bajo mi propia verdad.
No digo que eso sea lo que de verdad sucede, cada uno puede entender lo que quiera, pero bajo mi propia verdad yo lo sentí como verdad, que creo que es muy importante que cada uno desarrolle su sentimiento de verdad y su concepto de verdad, porque somos únicos y cada uno lo ha de desarrollar, ¿no? En pro de ser buena gente y de ser feliz y de construir algo positivo para la sociedad. Así que sí, leer ese libro fue como un... Sí, ¿por qué no llamarle Dios? No me lo llevo a un dios, el barbudo ahí del catolicismo. No me lo llevo a nada así, no sé cómo es, si no lo, o sea, no lo he visto, lo he sentido. Lo siento en mí, yo le pregunto dentro de mí y vienen respuestas. Uno se aleja del ruido y se va a meditar y se escucha y vienen respuestas. Puede ser tu intuición, puede ser tu imaginación, puede ser lo que quieras, pero cuando yo he hecho caso a esas palabras, en este caso a Dios, todo ha funcionado, todo ha fluido. Todo lo que me dijeron sucedió. Cuando no le he hecho caso por caer en miedos, etcétera, todo ha sido una catástrofe. Entonces, creo que hay cosas que no somos capaces de entender desde la ciencia ni comprobar, pero existen. Sí, qué loco y qué increíble libro. Y para cerrar un poco con todo esto, quizás es un ejercicio que no hiciste o que ya conoces, pero me gustaría que si tenés que decirlo, decirle o dejarle un mensaje al Jorge ese pequeño que no tenía idea de que iba a desencadenar en el running, que acompañaba a su familia a verlo jugar con la raqueta, no me sale el nombre del deporte, el frontón. ¿Qué mensaje le darías? Es una buena pregunta. Me la has devuelto porque yo normalmente lo suelo hacer, o preguntas así, ¿no? De ese estilo. No sé, a toro pasado es muy fácil, ¿no? Pero si me pudiera ir con la máquina del futuro ahí, con Doc, ¿no? Con el DeLorean y aparecer allí derrapando. eh, yo creo que algo que se suele decir mucho, porque tampoco puedes decir muchísimo en eso. Diría una cosa y le añadiría una acción. Diría que no tenga miedo porque con el tiempo todo lo sufrido por la inconsciencia se va a tornar en luz, en una base sólida, a través de la conciencia y todo va a cobrar sentido. Que no tenga miedo, que no juzgue y que no caiga en esas garras de la inconsciencia del ego. Y la acción sería darle un Mm, abrazo, ¿no? Que a veces, eso me emociona, ¿no? Porque a veces nos cuesta ir hacia adentro, imaginarnos ahí ese niño pequeñito que tenemos y es un ejercicio muy bonito y imaginar que... Yo me imagino, por ejemplo, que entro en mi habitación y está sentado en la habitación y yo me siento al lado, ¿no? Y ahí lo abrazas y le conversas y le dices que todo está bien y que ahora estamos juntos y caminamos de la mano, ¿no? Cuando tantas veces lo hemos rechazado y nos hemos peleado con esa idea, ¿no? Al final todo es un proceso y si de verdad queremos cambiar nuestra realidad, se puede. Si no queremos, es muy difícil. ¿Algo que te gustaría decirle al que está escuchando o que no te haya preguntado de lo que quisieras hablar? Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Como ha sido la conversación es perfecta, es como debía ser. Pero bueno, qué deciros, ¿no? Que si has llegado hasta aquí, gracias, porque ha sido un buen podcast. Te agradezco todo este tiempo, ¿no? De haber charlado sin prisas, con apuros. Agradecerte que hayas llegado hasta aquí y decirte que lo mismo que le diría a mi niño interior, ¿no? Te lo digo a ti, que si estás pasando un momento en el que sientes que no tiene sentido lo que experimentas, que no tiene sentido estar en la Tierra porque estás sufriendo mucho, porque hay mucha penuria, porque los gobiernos, yo que sé, miles de cosas, que vayas hacia adentro, que entiendas que si de verdad quieres salir de ahí, siéntelo, víbralo y empieza a caminar, porque solo con pedir no suceden las cosas, hay que también accionar, hemos de poner de nuestra parte, hemos de caminar en esa dirección poquito a poco y todo se va a ir dando. Y para eso necesitas fuerza espiritual, necesitas la confianza absoluta de que no sabes cómo carajo va a suceder, pero va a suceder.
va a suceder. Así que, no sé, yo lo experimenté en mi caso, sigo aprendiendo mucho de la vida. Salí de donde salí, viví lo que viví y ahora lo vivo desde el otro lado, ¿no? Desde una plenitud, una tranquilidad y una alegría absolutas. Así que lanzarte ese mensaje de esperanza y bueno, que vayas por tus sueños porque no hay nada más bonito que perseguir eso que tanto anhelas y sobre todo disfrutar de cada logro y del camino, porque llegaremos a ese logro, pero no seremos felices por haber llegado ahí. Seremos felices y nos sentiremos plenos por saber apreciar y valorar todas las cosas que han sucedido en el camino, todas las personas que te abrazaron, todas las personas que te dañaron y mostraron partes oscuras de ti que tenías que trabajar, y por cada uno de los pasitos que te permitiste dar, que te permitiste merecer y que elegiste conscientemente para armar ese último sueño. Porque sin ese proceso, conseguir cosas no tiene sentido. Así que nada, gracias por estar aquí, gracias a ti, Damián, también por la oportunidad. Y no sé, ¿qué decirte más? Antes de estar, ya te voy a traer un regalo, No. eh, un presente, que no sé si está acá, no, está acá, lo había dejado a mano. Ah, qué lindo. Ahí está, esa es una taza del podcast. Qué agradecido. Tiene ahí una frase, aparte del logo. Qué em, bonito. Muchas gracias, tío. em, Como y haces todo, o sea, perdón, como haces algo, haces todo. Es muy profundo. La he de pensar. esa frase junto con ¿qué haría tu mejor versión? Fueron detonantes el año pasado, lo cuento siempre, pero el creer que me levanto de la cama y el cómo la atiendo es cómo voy a enfocar mi energía en una carrera, por ejemplo, o cómo me relaciono con X persona, es cómo voy a relacionarme con un trabajo, que no podemos hacer nada que esté separado de otra cosa, cada uno le puede dar el significado que quiera, pero a mí me ayuda a tratar de ser mi mejor versión en todas las áreas y creer que si soy buena persona, por ejemplo, con mis amigos, probablemente lo sea el día de mañana con una pareja, porque ambas cosas son lo mismo. Y te voy a decir más. Muy en la línea de lo que tú dices, yo lo siento así también. Porque para mí, cómo haces algo, algo es como algo pequeño. Haces todo grande, ¿no? Lo que se ve, lo grande. Como tú te tratas y eres en la intimidad cuando nadie te ve, es lo que de verdad eres tú. Y es como vas a hacer o te van a salir el resto de cosas. Cuando a ti nadie te ve, ni una cámara, ni un seguidor, ni un jefe, ni una pareja, ni un nadie. Cuando estás ahí en esa oscuridad no de feo, sino de que nadie te ve, ahí es donde de verdad tú estás marcando lo que vas a conseguir, lo que vas a ser. Es decir, tus hábitos pequeños, cómo te hablas en ese momento, si eres disciplinado en ese momento, si agradeces un rayo de sol que te está dando en tu balcón cuando nadie te ve y no maldices el día porque está Ujú. lloviendo o la gota de lluvia y dices gracias por esta gota de lluvia. En esos pequeños algos es lo que tú luego vas a conseguir en el todo. Así que eso es importante, empezar a cambiar desde esos momentos, porque es muy bonito en tu casa decir, "Bah, qué día más feo que llueve". Y luego vas a tus redes sociales, ¡qué lindo día hoy! Porque está aquí lloviendo y qué magnífico. Eso no te va a traer nada positivo, solo te va a traer separación, como tú dices, y que te conviertas en algo que no eres. Y como hoy le decía a una amiga, porque hablábamos de ciertas situaciones, de las redes sociales y todo eso, yo le decía, yo estoy feliz y me voy a dormir a gusto todos los días en paz, porque lo que yo soy en redes es lo que yo soy en persona. Y entonces a mí, La gente. las gentes, adorarme, un poco así ha sonado. Las personas que me conocen me aman porque aman lo que yo soy, porque no hay nada más. Sin embargo, las personas que hacen esto, que tienen esa dualidad, que tienen un personaje en redes y luego son otra cosa,
que muestran una cara de alegría, deseamos buenas personas y luego en la realidad te fallan, te crucifican, critican, la gente amará a tu personaje, pero nunca amará lo que tú eres. Y cuando te conozcan de verdad, se irán y por ende te sentirás solo. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Y es algo que nos debería hacer reflexionar acerca de cuando nos damos cuenta que estamos tratando de ser algo que no somos, que a veces pasa, que estoy tratando de aparentar aquí, y vuelves a la senda, ¿no? Así que muchas gracias porque me has hecho recordar eso y ahí les dejamos ese. No, creo que me dejaste pensando con lo último que dijiste, porque también parte de esto de cómo vos perdonás, cómo haces todo al final, lo que lo estás haciendo es para vos mismo. Y si vos perdonás al otro, el sentimiento que vos te guardás es para vos. Cuando alguien hace mal, el sentimiento que se guarda es para él. Sin Cuando duda. vos sos dual en una versión de las redes y otra en la personal, vos sos el que vive con la versión que no te gusta. El que de la red lo ve 1 minuto y medio en un reel, pero si no sos lo mismo, te perdés de ser esa persona. Sin duda. Eh, no, me parece increíble y gracias, amigo. De verdad, gracias por venir, por tomarte el tiempo. Gracias a ustedes. Esa cámara ya está apagada, así que voy a mirar a la otra, pero gracias a ustedes por quedarse hasta el final, por mirar el episodio. Espero que les haya gustado y siempre, bueno, lo digo, quiero agregar algo más. Si tienen que seguir tus aventuras, ¿por dónde las van a ver Ah, ahora? bueno, importante. Jorge de la Rosa, buscando Jorge de la Rosa me van a encontrar, si no, el usuario es jorge.dla.rosa y en todos los canales, tanto en YouTube como en Instagram, como en TikTok. Ahí en Instagram vamos más en el día a día y en YouTube son historias un poquito más extensas, historias tanto actuales como del pasado. Y bueno, ahí vamos creando entrevistas también, en este caso, igual que estás haciendo tú, y buscando la senda de lo que a mí me gusta, me apasiona, y en el camino, como tú decías, que entrevistando te has ido descubriendo y has ido entendiendo, pues yo también haciendo esto voy descubriendo qué cosas me gustan, cuáles ya no, cuáles dejo a un lado, cuáles hago más, cuáles potencio y se va dirigiendo, ¿no? Volvemos a lo mismo por concluir, experimentar y darnos la oportunidad de intentarlo hace que lleguemos al puerto que teníamos que llegar. Así que nada, amigos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Den me gusta, suscríbanse y compartan.